Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video, esta vez para ver quién debió ganar en Saekano el Harem Saenai Heroine no Sodate Kata, uno de los mejores harem que tuve la gracia de ver porque la verdad que es muy divertido como comedia romántica y además es una de esas series que se burlan de su propio género, entonces es bastante interesante. Este video es full spoiler, así que empecemos. Para empezar, el harem estaba compuesto primero por el protagonista Tomoya, que era el pensador de estos juegos, el creador de Cherry Blessings, que era su grupo, su círculo de creación de juegos, y el círculo además estaba compuesto por una serie de chicas que estaban alrededor de él. Cabe destacar que yo no leí las novelas, solo vi el anime y la película, así que me voy a basar en eso para comentar este video. Tenemos en principio a Michiru y a Izumi, que una es la prima y otra es una de las amigas de la infancia, pero en realidad ellas no tienen demasiada importancia, así que vamos a pasar con las tres principales. Eriri Spencer Sawamura es la amiga de la infancia. Sabemos que Eriri tuvo el papel de ilustradora en el primer proyecto en esta novela visual de Cherry Blessing, que era una novela de corte mucho más fantasioso que el segundo proyecto. Y bueno, ¿por qué ella no merecía ganar? Y de hecho no ganó. En un principio está muy claro porque es una falsa amiga de la infancia. En realidad ellos se conocieron cuando eran muy chicos, pero cuando empezaron a gastar a Tomoya, empezaron a burlarse de él en la escuela porque él era fanático de cosas otakus. Ella, para mantener su estatus de popularidad dentro del colegio, se alejó de él y no le habló más. Entonces obviamente esto fue una traición ya tremenda, fue realmente algo muy doloroso para él, al punto que tenían que hablar a escondidas en el colegio, y eso también le molestaba a él a pesar de que no lo decía. Realmente un acto muy egoísta de su parte, pero además porque este personaje tuvo una segunda traición, que es cuando abandona el círculo de Tomoya cuando están por empezar el segundo proyecto y se va a trabajar con Akane Kousaka, la mangaka, en un proyecto mucho más grande. Ella lo abandona para poder evolucionar como artista, como ilustradora, en un proyecto mucho más profesional. Así que la verdad que las lágrimas de cocodrilo de este personaje jamás me lo creí. En un principio me caía bien, pero realmente pasados los capítulos es un personaje que llora demasiado histérica, y que a pesar de que parece o sufre y hace creer que ama tanto al protagonista, en realidad todas sus acciones, o en su mayoría, fueron para lastimarlo y alejarse de él. La segunda cuestión es Kazumigaoka Utaha. Ella también participó en el primer proyecto de Tomoya como la escritora. Ella es una novelista que escribía novelas, y igual que Eriri, las dos fueron reclutadas para trabajar en un proyecto mucho más grande como escritora e ilustradora, como dúo. Creo que la traición más grande de ella fue cuando obviamente dejó el proyecto, pero además se llevó a Eriri porque era cosa de las dos, y ella terminó convenciéndola a Eriri de irse porque quedándose con Tomoya ninguna de las dos iba a evolucionar, pese a que las dos habían crecido como artistas, porque anteriormente sus actividades eran de forma individual en novelas y doujinshi. Pero ahora, al haber ambas participado en un círculo y haber obtenido la experiencia y además la fama que tuvo el primer juego que Tomoya hizo con Cherry Blessings, ellas dos habían obtenido no solo experiencia sino también fama de haber participado justamente en un proyecto de este estilo y en la dinámica de trabajo de este tipo de proyectos, pese a que Tomoya no era un gran productor y no les exigía demasiado como ellas querían, por eso se terminaron yendo. Esa es una de las grandes traiciones que tenían. Y bueno, el rol de este personaje era como de la Onesan o de la Senpai, era como que constantemente esta serie se burlaba del propio estereotipo que ella encarnaba. Igual que Eriri como amiga de la infancia, Tomoya tampoco se lo tomaba en serio a ella ni a sus insinuaciones románticas porque pensaban que eran broma, que lo molestaba porque simplemente él era menor de edad, y bueno, nada más. Realmente no es un personaje que haya hecho algo demasiado malo. Por mi parte siempre terminó cayéndome bien, aunque sí es cierto que la traición de haber dejado el círculo y haberse llevado a Eriri sin avisarle a Tomoya realmente fue algo que la condenó definitivamente. Y finalmente tenemos a la protagonista y a la ganadora, Megumi Kato, que realmente les adelanto que para mí estuvo muy bien que ganara y desde un principio era mi favorita. ¿Pero por qué? Porque Megumi en un principio era la modelo que fue la inspiración para la protagonista de los dos juegos de Cherry Blessings y del segundo juego que hizo Tomoya, que justamente se llama igual que la serie, Saekano. Y bueno, en realidad ella siempre estuvo del lado de Tomoya, siempre desde un principio. Cuando se unió al círculo era un personaje que no le interesaba demasiado participar en estas cosas otakus y nunca supo de nada y tampoco destacaba en nada. Nunca tuvo ningún interés particular ni destacaba por alguna característica en sí, pero cuando se unió al círculo
realmente se interesó y lo tomó como un proyecto propio. Por eso se enojó tanto cuando Tomoya tomó la decisión de aplazar el lanzamiento del juego por culpa de Riri y no le consultó a ella. Y en ese momento ella se enojó mucho y se sintió muy lastimada justamente porque ella participó y se comprometió tanto con este juego y con este proyecto que ser dejada de lado para que lo aplazaran sin su consulta le dolió un montón. Y bueno, justamente también por esta razón en el segundo juego es ascendida a asistente de director. Y como vemos en la película, Tomoya como director realmente es pésimo y también como productor, porque en varios momentos cuando estaban tratando de cranear y de pensar las escenas del nuevo juego, él la abandona constantemente, incluso en la cita que habían acordado creo que para su cumpleaños. Como la mangaka enemiga Akane sufre un accidente, ella abandona a Kato y la deja plantada el mismo día de su cumpleaños. Y lo mismo pasa una semana después cuando él se va a negociar con los dueños del juego que estaban diseñando Riri y Utah para que no lo cancelen, para que no cancelen el proyecto, le den un poco más de tiempo. Él fue a negociar y terminó ayudando y tomando el control de la dirección para terminar el proyecto. Así que bueno, como vemos, ella siempre estuvo de su lado, nunca lo dejó, nunca lo abandonó, estuvo de su lado cuando todas las demás lo abandonaron y lo ayudó no solo a producir el primer juego, sino a sostenerse cuando perdió dos partes fundamentales en el segundo juego que terminó siendo mejor. Y además, obviamente, terminó enamorándose y terminó siendo su compañero cuando maduraron, terminaron el colegio y como vemos en el final de la película, finalmente Cherry Blessings termina siendo una empresa grande productora de juegos. Si bien es cierto que es un cliché que gane la protagonista y como está puesto desde el principio que Megumi iba a ganar porque siempre estaba la escena de la colina con los cerezos cayendo y demás, era obvio que iba a ganar ella, me parece que estuvo justificado su victoria porque ella se compromete con el proyecto desde un inicio y porque no es que no destaque en nada y que sea genérica, porque si bien su diseño no se destaca en absolutamente nada, no está arquetipada como todos los demás personajes, sino que ella se apropia del juego, ella significaba para Tomoya ese aspiracional de ser nadie y de ir evolucionando, de ir creándose, de ir criándose como protagonista, como el nombre de la serie, para poder ser alguien que destaque por sus habilidades construidas. Eso es lo que Tomoya aspiraba porque él realmente no destacaba demasiado, no era un gran escritor, no era un gran productor, no era un gran director, pero aspiraba a hacerlo. Por eso admiraba tanto a Utah y a Riri y no las veía de forma romántica porque él siempre las veía desde abajo porque no tenía ningún talento y se demostró que fracasó varias veces. Pero en Kato sí veía una identificación, sí veía una posible pareja, sí veía que los dos podían crecer desde abajo en el mundo de la dirección y del diseño de juegos. Por eso me parece que su victoria estuvo más que justificada y el final realmente me encantó. La película estuvo muy buena y el time skip que hay sobre el final también es excelente. Yo, igual que todos, me pegué un susto tremendo porque no sé si esto estaba en las novelas, pero por lo menos me parece que no estaba, y cuando lo vi realmente me asusté, pensé que era el final malo, pero no. Terminó realmente muy bien la serie. Esta sin duda es el mejor harem que he visto, o uno de los mejores que tengo recuerdo, no solo por la buena comedia y por la burla propia de los arquetipos, sino por la buena utilización de sus personajes, pese a que la construcción de varios personajes como Utah, Riri y demás eran todos funcionales a la construcción de Megumi, que termina siendo un gran personaje, pero también es cierto que se creó el guión todo en función de ella y que aunque tiene una evolución y una distinción distinta a cualquier otro harem y protagonista de harem que haya visto, es interesante. Me hubiera gustado también que las demás hubieran tenido también un espacio mínimo porque se notaba demasiado que no iban a ganar y que tenían, como dije, demasiados méritos en contra. Pero aún así Kato me encanta, me gusta un montón como protagonista, como la ganadora, me parece que como dije lo merecía y se diferencia mucho de otras ganadoras o de otros protagonistas de harem, como por ejemplo Chizuru de Kanojo o Karishimasu, que es realmente genérica y genérica porque sí, porque no tiene ningún pasado, no tiene ningún trasfondo, no tiene ninguna construcción de personaje, y Kato, pese a tener un diseño y características genéricas como personaje, se va reevaluando, evolucionando y va ganando la construcción necesaria para merecer ser la ganadora de este harem. Así que bueno, esta es por lo menos mi opinión del final de Saekano, que es una serie que finalmente me terminó encantando. No sé qué opinarán ustedes, los leo en los comentarios. Nos veremos en un próximo video. Adiós. Si te gustó el contenido, con un like y suscribiéndote me ayudas un montón. Nos veremos en un próximo video. Adiós.